Revit hacia Lumion. Hay dos formas. Una es con el plugin de LiveSync, como teníamos con Enscape, que directamente sincroniza el proyecto. Para eso tienen que buscar LiveSync Lumion, como aparece en la pantalla, y darle clic aquí en el LiveSync que aparece de Lumion.es. Les va a aparecer esta que es la pantalla del plugin y tienen que descargar este link de Lumion para poder empezar a hacer la descarga del programa, ¿no? De este plugin que tenemos aquí. Ya nada más dan clic aquí en descargar y se les va a descargar aquí un programita que ustedes tienen que ejecutar. Ya cuando lo descarguen, con el Revit cerrado, le dan clic en ejecutar y una vez que lo ejecuten, tienen que abrir Revit, ¿ya? Cuando les abra Revit, les va a aparecer, al igual que Enscape, una pestaña más que sería la de Lumion, y tenemos aquí varios botones. Uno es el de eh, acerca de, o el botón de ayuda. Otro es para empezar la sincronización. La otra es para detenerla. La otra es para sincronizar las cámaras. Aquí paramos también totalmente la sincronización de Revit con Lumion. Y tenemos una parte de ajustes en la que nos da mayor o menor intensidad de suavizado en las esquinas. Ok, generalmente se deja así en normal y se deja el Project North, porque si le ponemos el True North nos va a reorientar nuestro proyecto con el norte verdadero, y eso nos puede crear problemas después para poder escalar, rotar o generar un elemento. Entonces, que en nuestro proyecto sí esté con el norte del proyecto. ¿Ok? Eh, y la segunda opción es exportarlo como un formato colada, que es el punto .die, que ese es el que pues, nos sirve para importar elementos a Lumion, ¿sale? Es como la forma de exportar elementos 3D, que es como genérica. Entonces también cuando nosotros queramos importar un modelo a Lumion, fíjense que esté en colada DAI de las páginas de descargas. Este, bueno, es también importante mencionar que, como ya les dije, Revit y Lumion consumen bastantes requerimientos de las computadoras, por lo que ustedes deben de saber cuál es la mejor opción. Una es que si su computadora lo aguante, comiencen la sincronización. ¿Por qué? Porque eso les va a dar un movimiento más sencillo en caso de que tengan que estar corrigiendo todavía aquí algunos elementos de Revit. En caso de que no, lo mejor sería exportar el elemento, de que su computadora no aguante ambos programas abiertos, lo exportan y cierran Revit y ya nada más abren Lumion para importar. En el caso de que tengan ustedes Lumion abierto, fíjense, cuando yo le doy clic aquí en Start Live Sync, me da el botón de On, y cuando me voy a Lumion me ha importado ya el proyecto como tal. Pero me importa la vista que yo estoy generando. En este caso, como yo estoy en mi caja de sección y estoy generando esta vista con un corte en el proyecto, Lumion me la muestra así tal cual. Si se fijan también el nivel me lo está mostrando inferior en este caso, por lo que si yo me voy a Revit y extiendo mi caja de sección para que me muestre todo el proyecto como tal, me voy a Lumion y me aplica la sincronización activa. Entonces, dos cosas. Una es, seleccionamos el proyecto como tal y nosotros podemos hacer un movimiento vertical, en este caso aquí en seleccionar y movimiento vertical. Les va a aparecer aquí un círculo que es el origen de su proyecto, y si ustedes presionan Shift y lo arrastran hacia arriba, les va a ir moviendo el proyecto hasta que les muestre todas sus texturas que ustedes están aplicando, ¿ok? Yo lo dejaría ahí y ahí ya tendríamos nuestro modelo importado. Lo pueden rotar si es necesario, pero no es tan necesario en este caso porque ustedes pueden rotar también el sol. Lo pueden escalar, pero pues también no es necesario porque su escala en Revit es la correcta, y en caso de ser necesario lo pueden eliminar, ¿ok? Ustedes pueden seguir colocando tantos proyectos como ustedes quieran, pero pues esto nada más va a crear más elementos en este proyecto. Sin embargo, si fuera un condominio, tal vez sería bastante útil para seguir exportando algunos de los elementos que vamos a crear. Este,
que también es importante. Si se fijan, yo tengo aquí algunos elementos que fueron los que colocamos directamente en Enscape. Esto nos crea un problema, ¿por qué? Porque como no son totalmente compatibles, en este caso Lumion nos muestra nada más la geometría real de los objetos, o sea, los polígonos como tal, sin sus mapas de normales que nos dan la apariencia de la textura de cada uno de los objetos. En este caso, lo que tendríamos que hacer es, si quisiéramos generar una fachada exterior o nuestro proyecto en Lumion directamente, sería no colocar estos elementos. En este caso lo tendríamos que borrar, pero por los tiempos que tenemos en el semestre, yo les diría que en Lumion nada más generen un proyecto que no esté todavía amueblado. Puede ser una de las habitaciones superiores que casi nadie hizo, y así ustedes pueden ambientar directamente desde Lumion y generar su render. En este caso sería lo más óptimo para que ya no tengan que borrar todo su proyecto y volver a generarlo. De todo modo les recomiendo que su modelo de Revit antes lo dupliquen, o sea que vayan a archivo, guardar como, y lo guarden como un proyecto y le puedan poner aquí el nombre en lugar de su proyecto general que tienen como Enscape, le pongan, no sé, casa habitación en Lumion y lo guarden para que sea un proyecto distinto en caso de que decidan borrar alguno de estos elementos de Enscape. ¿Ok? Entonces esa sería la recomendación. Importen el modelo así tal cual y generen vistas dentro de las habitaciones para que sea más sencillo que ustedes apliquen los modelos. Revit hacia Lumion. Hay dos formas. Una es con el plugin de LiveSync como teníamos con Enscape, que directamente sincroniza el proyecto. Para eso tienen que buscar LiveSync Lumion como aparece en la pantalla y darle clic aquí en el LiveSync que aparece de Lumion.es. Les va a aparecer esta que es la pantalla del plugin y tienen que descargar este link de Lumion para poder empezar a hacer la descarga del programa, ¿no? De este plugin que tenemos aquí. Ya nada más dan clic aquí en descargar y se les va a descargar aquí un programita que ustedes tienen que ejecutar. Ya cuando lo descarguen, con el Revit cerrado, le dan clic en ejecutar y una vez que lo ejecuten, tienen que abrir Revit, ¿ya? Cuando les abra Revit, les va a aparecer al igual que Enscape una pestaña más que sería la de Lumion y tenemos aquí varios botones. Uno es el de eh, acerca de o el botón de ayuda, otro es para empezar la sincronización, la otra es para detenerla, la otra es para sincronizar las cámaras. Aquí paramos también totalmente la sincronización de Revit con Lumion y tenemos una parte de ajustes en la que nos da mayor o menor intensidad de suavizado en las esquinas. Ok, generalmente se deja así en normal y se deja el Project North porque si le ponemos el True North nos va a reorientar nuestro proyecto con el norte verdadero y eso nos puede crear problemas después para poder escalar, rotar o generar un elemento. Entonces que en nuestro proyecto sí esté con el norte del proyecto. ¿Ok? Eh, y la segunda opción es exportarlo como un formato colada, que es el punto .die, que ese es el que pues, nos sirve para importar elementos a Lumion, ¿sale? Es como la forma de exportar elementos 3D, que es como genérica. Entonces también cuando nosotros queramos importar un modelo a Lumion, fíjense que esté en colada die de las páginas de descargas. Este, bueno, es también importante mencionar que, como ya les dije, Revit y Lumion consumen bastantes requerimientos de las computadoras, por lo que ustedes deben de saber cuál es la mejor opción. Una es que si su computadora lo aguante, comiencen la sincronización. ¿Por qué? Porque eso les va a dar un movimiento más sencillo en caso de que tengan que estar corrigiendo todavía aquí algunos elementos de Revit. En caso de que no, lo mejor sería exportar el elemento, de que su computadora no aguante ambos programas abiertos, lo exportan y cierran Revit y ya nada más abren Lumion para importar. En el caso de que tengan ustedes Lumion abierto,
Fíjense, cuando yo le doy clic aquí en Start Live Sync, me da el botón de On y cuando me voy a Lumion ha importado ya el proyecto como tal. Pero me importa la vista que yo estoy generando. En este caso, como yo estoy en mi caja de sección y estoy generando esta vista con un corte en el proyecto, Lumion me la muestra así tal cual. Si se fijan también el nivel me lo está mostrando inferior en este caso, por lo que si yo me voy a Revit y extiendo mi caja de sección para que me muestre todo el proyecto como tal, me voy a Lumion y me aplica la sincronización activa. Entonces, dos cosas. Una es, seleccionamos el proyecto como tal y nosotros podemos hacer un movimiento vertical, en este caso aquí en seleccionar y movimiento vertical. Les va a aparecer aquí un círculo que es el origen de su proyecto y si ustedes presionan Shift y lo arrastran hacia arriba, les va a ir moviendo el proyecto hasta que les muestre todas sus texturas que ustedes están aplicando, ¿ok? Yo lo dejaría ahí y ahí ya tendríamos nuestro modelo importado. Lo pueden rotar si es necesario, pero no es tan necesario en este caso porque ustedes pueden rotar también el sol. Lo pueden escalar, pero pues también no es necesario porque su escala en Revit es la correcta y en caso de ser necesario lo pueden eliminar. ¿Ok? Ustedes pueden seguir colocando tantos proyectos como ustedes quieran, pero pues esto nada más va a crear más elementos en este proyecto. Sin embargo, si fuera un condominio, tal vez sería bastante útil para seguir exportando algunos de los elementos que vamos a crear. Este, que también es importante, si se fijan, yo tengo aquí algunos elementos que fueron los que colocamos directamente en Enscape. Esto nos crea un problema, ¿por qué? Porque como no son totalmente compatibles, en este caso Lumion nos muestra nada más la geometría real de los objetos, o sea, los polígonos como tal, sin sus mapas de normales que nos dan la apariencia de la textura de cada uno de los objetos. En este caso, lo que tendríamos que hacer es, si quisiéramos generar una fachada exterior o nuestro proyecto en Lumion directamente, sería no colocar estos elementos. En este caso, lo tendríamos que borrar, pero por los tiempos que tenemos en el semestre, yo les diría que en Lumion nada más generen un proyecto que no esté todavía amueblado. Puede ser una de las habitaciones superiores que casi nadie hizo, y así ustedes pueden ambientar directamente desde Lumion y generar su render. En este caso sería lo más óptimo para que ya no tengan que borrar todo su proyecto y volver a generarlo. De todo modo les recomiendo que su modelo de Revit antes lo dupliquen, o sea que vayan a archivo, guardar como y lo guarden como un proyecto y le puedan poner aquí el nombre en lugar de su proyecto general que tienen como Enscape, le pongan, no sé, casa habitación en Lumion y lo guarden para que sea un proyecto distinto en caso de que decidan borrar alguno de estos elementos de Enscape. ¿Ok? Entonces esa sería la recomendación. Importen el modelo así tal cual y generen vistas dentro de las habitaciones para que sea más sencillo que ustedes apliquen los modelos.